Y decíamos antes de la pausa, la terminal de ómnibus de Asunción se reacondicionó principalmente para lo que será la Semana Santa. Se estima que por lo menos 500.000 personas llegarían a este lugar. Nuestro compañero Mauricio Durán se encuentra en el sitio y se habla de una inversión importante para hacer que la terminal se torne más inclusiva. Mauricio, comentando los detalles, por favor, vamos contigo. Es así, desde el 19 al 29 de este mes, la terminal de ómnibus Asunción tendrá lo que se conoce como Operativo Semana Santa, donde se apresta a recibir aproximadamente 500.000 personas que viajarán a diferentes partes del país. El director de la terminal de ómnibus ya nos estaba comentando los mecanismos de seguridad que van a ser puestos a disposición de los usuarios para evitar cualquier tipo de situación problemática. Agentes de la SENAT estarán trabajando, también agentes de tránsito y personas contra la trata de personas. Vamos a escuchar lo que mencionaba respecto el director de la terminal de ómnibus Asunción. A la seguridad estamos coordinando con la SENAT, con el operativo del combate a las drogas, también investigación de delitos, la unidad antitrata y los oficiales de la comisaría 15, además también del apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, donde vamos a estar garantizando la seguridad de manera integral para este gran operativo. Pero lo más importante, compañeros, y lo que se impulsó durante este año es realizar una terminal inclusiva. Varias rampas ya fueron establecidas en lo que hace a la terminal de ómnibus para mejorar el acceso de personas con algún tipo de discapacidad. También, y seguramente ya vamos a poder apreciar en imágenes, algunos taxis fueron habilitados con rampas en la parte trasera de manera a que puedan ser utilizados por estas personas. Estos taxis, me estaban comentando los conductores, son 100% gratuitos para el área de Asunción, por lo cual no van a haber personas que no puedan pagar esto. Y vamos a ingresar un poco también a la terminal para poder apreciar la situación en la que se encuentra. La terminal actualmente se encuentra bastante limpia, esperemos que continúe así para poder recibir a los conductores. Vimos también una gran cantidad de personas que también ya están preparándose para esta situación, para lo que va a ser viajar al interior, visitar a sus familias durante la Semana Santa. Y ya llegamos hasta otro de los puntos que quiero destacar, compañeros, es este ascensor para personas con discapacidad que, según nos comentó el director, hace 6 años que no está funcionando. Hoy finalmente, tras la muestra, podemos ver que está habilitado para las personas que quieran pasar aquí y ya salen también a lo que es donde se suben justamente a los buses. Hablamos con personas que utilizan este ascensor o que van a empezar a utilizar a partir de ahora para que nos digan qué tal se sienten y cómo van a ver a partir de ahora viajar en un bus de larga distancia. Esto es lo que decían al respecto. Hay personas con muletas, ¿verdad? Diferentes tipos de discapacidades. Entonces le ayudamos a que lleguen ellos a su lugar donde ellos pretenden llegar, ¿verdad? Ya sea para abordar un bus en las inmediaciones, tanto como para acá en el interior de la terminal, ¿verdad? Bastante importante realmente, compañeros, este avance por parte de la terminal de ómnibus Asunción, pero encontramos un pequeñísimo problema. Una vez que una persona pasa por estas rampas, pasa por el ascensor que ahora mismo está siendo utilizado para subir carga, llega hasta aquí, hasta la parte de embarque, e intenta subir a un bus y prácticamente ninguno cuenta con rampas para personas con discapacidad, con lo cual todo este esfuerzo finalmente termina en la nada. Es algo que también se debería quizás impulsar a partir del año que viene y priorizar también a estas personas. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Y sí, con una sutil ironía retrataba la realidad nuestro compañero Mauricio Durán. Toda la parte de infraestructura está acomodada de tal manera a poder dar facilidad de acceso a las personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, los buses están en la misma condición de siempre.